Muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hoy la profe Luz no va a estar con nosotros, pero les manda sus saludos. La clase pasada con ella vieron coherencia y cohesión y recursos cohesivos, ¿sí? Hoy vamos a hacer entre todos un trabajito práctico justamente referente a los recursos cohesivos. Eh, El primer punto de este trabajo práctico dice, completen el siguiente texto usando alguno de los conectores propuestos. Los conectores son, por eso, sí, puesto que, ahora bien, ni, y, sin embargo, en cambio, de modo que, ya que. Vamos a ir leyendo por párrafos y ustedes me van a decir buenos días Brenda, qué conector les parece a ustedes que es el más adecuado, ¿sí? ¿Por qué el cine americano se ha impuesto de tal modo al europeo hasta el punto de amenazarlo de extinción? Algunos claman que a causa de la pura fuerza del dólar. Y ahí tenemos un espacio en blanco. Es algo que no ha pasado en literatura, ni en pintura, ni en música sinfónica, ni en gastronomía. Otro espacio en blanco, en periodismo. ¿Todos pueden ver la pantalla? Entonces, vean los conectores que tenemos, ¿sí? Y qué conectores pueden ir en cada uno de esos espacios en blanco. Pueden escribir en el chat o activan sus micrófonos. Van probando, ¿sí? Por ejemplo, por eso es algo que no ha pasado en literatura, ni en pintura, ni en música. ¿Puede ir ese conector teniendo en cuenta la oración anterior? Brenda, ya que, a ver, probemos. Algunos claman que a causa de la pura fuerza del dólar, ya que es algo que no ha pasado en literatura ni en pintura. Muy bien, puesto que probemos, algunos claman que a causa de la pura fuerza del dólar, puesto que es algo que no ha pasado en literatura ni en... ¿Sí? Bien. Sin embargo, algunos claman que a causa de la pura fuerza del dólar, sin embargo, es algo que no ha pasado en literatura ni en pintura. ¿Qué les parece acá? Porque fíjense que puesto que y ya que, ¿sí? Son causales, ¿sí? Y sin embargo, es más adversativo, es más eh, como contrario, digamos, Es lo a la idea. opuesto. Sí, puede ser, sin embargo, profe. Es algo que no ha pasado en literatura, ni en pintura, ni en música sinfónica, ni en gastronomía. Podría ser esa. Bien, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Alguien más que esté de acuerdo? O fíjense, leamos de nuevo. ¿Por qué el cine americano se ha impuesto de tal modo al europeo hasta el punto de amenazarlo de extinción? Algunos claman que a causa de la pura fuerza del dólar, ya que es algo que no ha pasado en literatura ni en pintura. Son dos tipos Profe, de... ¿sabe por qué pienso, perdone, sabe ¿Sí? por qué pienso que puede ser, sin embargo? Porque Ujú. intenta responder a la pregunta anterior. Algunos claman que a causa de la pura fuerza del dólar. Sin embargo, es algo que no ha pasado en literatura, ni en pintura, ni en música sinfónica, ni en gastronomía.
intenta responderlo, pero a la vez también es algo que no ha pasado en otros ámbitos. Yo podría decir, sin embargo, esto no ha pasado. Sí, pero también fíjate que tengamos en cuenta no la pregunta, sino la idea que sigue en el siguiente enunciado, ¿sí? Algunos claman que a causa de la pura fuerza del dólar, puesto que, o ya que, como consecuencia, digamos, de que es algo que no pasó, ¿sí? Ni en literatura, ni en pintura, no tanto, está más relacionada con la oración anterior que con la pregunta en sí. Mm, Y como sabemos, si vemos lo que es el cine americano, ¿no es cierto? Mueve mucho dinero, digamos, ¿sí? Son, eh, generalmente tienen mucha recaudación. claro, sí, sí. Entonces es más como una... ¿Qué opinan los demás? Brenda, Janina. Bien, también podríamos intentar. Algunos claman que a causa de la pura fuerza del don. Ahora bien, es algo que no ha pasado en literatura, ni en pintura, ni en música. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno. Sí. No tiene tanto que ver, sí, con la pregunta, sino más bien con conectar, digamos, la idea de la oración anterior con la que sigue, ¿sí? Generalmente también, si nosotros encontramos el conector, sin embargo, a principio de enunciado, le sigue una coma, ¿sí? Y si está dentro de, o sea, no está ni a principio, no está a principio, sino que como que está en el medio del enunciado, va entre comas, ¿sí? Ujú, sí. Bien. Esta es la más fácil, profe, acá. Es algo que no ha pasado en literatura, ni en pintura, ni en música sinfónica, ni en gastronomía, y acá podríamos decir ni en periodismo. Bien, sí, 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 sí. Esa es más fácil, hasta ahí. Esa es, creo que todos vamos a coincidir en que el conector que iría ahí es ni, ¿sí? Brenda dice, en cambio, probemos, algunos claman que a causa de la pura fuerza del dólar. En cambio, es algo que no ha pasado en literatura, ni en pintura, ni en música. Podría ir, pero sonaría como un poquito forzado, no sé qué les parece a ustedes. Fíjense que no suena igual que compuesto que eh, o de modo que, ¿sí? Ya que también podría ir. Algunos claman que a causa de la pura fuerza del dólar, ya que es algo que no ha pasado, ¿sí? En cambio, por ahí es como un poquito más. Profe, lo que pasa es que acá yo pienso esto, no sé, sigo con la idea, no sé, también es cierto, hay otras posibilidades. Acá dice, ¿por qué el cine de repente recauda más? Es lo que usted está diciendo. Eso se impone al europeo, pero ¿por qué tiene más éxito el americano que justamente por el dólar? Claro, Por eso es como que responde a lo que intenta plantear la primera parte de la oración. Por eso pienso que podría ser. También los chicos tuvieron buenas respuestas y también da como que es, sin embargo, puesto que podría ser también, es como eso, yo lo entiendo de esa manera, es como intenta responderlo de una manera más, como algo opuesto. pero ya la respuesta está en el enunciado anterior, porque como vos bien señalaste, ¿no es cierto? ¿Por qué el Sí, cine americano es más exitoso que el europeo? A causa del dólar. Esa sería la claro. respuesta, ¿sí? Y Algunos ya, claman, tratan de explicarlo diciendo que es por causa del dólar. claro, Sin embargo, es algo que no pasó. Eso no pasó en literatura, porque la literatura europea siempre ha tenido más éxito. O sea, es creo la más leída, la clásica especialmente. La pintura, la música, la sinfonía. Gastronomía, no sé, no conozco mucho de comida. bueno, no, Sí, tampoco, no, pero por creo eso, que sí, entiendo. Hay otras posibilidades, sí. sí.
Sí, más que nada por la idea de, sin embargo, al igual que pero, si nosotros recordamos clases de palabras, son conjunciones adversativas, ¿sí? Que lo que hacen es negar, digamos, de alguna manera, o contradecir, ¿sí? La idea anterior. En cambio, acá no es que está contradiciendo eso, sino que está afirmando, ¿no es cierto?, que es algo que no pasó en otros ámbitos del arte, como sí está pasando, por ejemplo, en el cine. Entonces, más que nada por eso, si nosotros nos ponemos a pensar en el tipo de conector o en el tipo de conjunción, eh, vamos a, porque como, si bien vos señalás, ¿no es cierto?, al leerlo queda bien, pero Claro, realmente, ya aquí también puede ir, ya como para que, no darle una, ya que es algo que no ha pasado en el ámbito literario, en la pintura, ni en música sinfónica, ni en, etcétera, etcétera. sí, Sí, para no, no, claro, es cierto que hay otras maneras, la estoy viendo. sí. Liliana creo que intenta hablar. Bien, profesora, yo pienso que podría ser, en cambio, dice, algunos claman que a causa de la pura fuerza del dólar, en cambio es algo que no ha pasado en literatura, ni en pintura, ni en música sinfónica, ni en gastronomía, ni en periodismo. ¿Podría ser, profe? Sí, sí, sí. Brenda también señaló lo mismo en el chat, sí, que es una posibilidad, pero que por ahí sonaría como un poquito forzado, ¿sí? Como que tenemos otras opciones que suenan mejor, digamos, pero eso no quiere decir que no pueda ir, ¿sí? Y Profe, de modo que, De modo que también, ya que, sí. profe, perdone, sí, ¿qué piensa usted? Porque sí es cierto, nosotros tenemos varias ideas, pero ¿qué piensa usted como profe? eh, Ah, no, está bien. Tenemos varias opciones, digamos, ¿sí? Puesto que es algo que no ha pasado en literatura, ¿sí? De modo que es algo que no ha pasado en literatura, ¿sí? Y también podría, ya que es algo que no ha pasado. Yo pondría, puesto que, ¿sí? Es la opción, digamos, eh, que para mí pero iría. Pero, ¿sabe por qué le digo? Porque cuando escribimos, tal vez no utilizamos el puesto que. Hay sí, algunas cosas que por ahí no utilizamos en lo que es el escrito. Yo cuando escribo, generalmente sin embargo, es capaz que algo más habitual para mí, claro. qué sé yo, usted entiende a qué me refiero. Nosotros Sí, tenemos, tiene que, cada uno sí, tiene como un estilo, ¿sí? Por más que escribamos cosas académicas, de escritura, digamos, o sea, y por ahí otro puede utilizar más el de modo que, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso, en este caso, tenemos como varias opciones y de acuerdo a nuestro estilo, vamos a ver cuál nos parece que va, digamos. Pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, no vamos a poner ahí un sí, si es algo que no ha pasado, porque ese sí es condicional, ¿sí? Y acá no nos está marcando ninguna condición. Entonces tenemos una serie de conectores entre los cuales otra vez hay como una subselección, digamos, y que pueden encajar, digamos, cualquiera de ellos perfectamente en ese espacio. Y de acuerdo a nuestro estilo, de acuerdo a las lecturas que tenemos también, vamos a elegir uno u otro conector, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda respecto acá, a este punto, a este conector? todo bien, profe, no pasa nada, está perfecto. Bien. Y como bien señaló también la compañera, el segundo sería ni, ¿sí? Ni en periodismo. Bien, vamos al otro par. Los dólares compran casi todo, pero no aniquilan casi nada. Otros arguyen la más simple razón del triunfo, que las películas americanas son mejores. Acá tenemos otros, el espacio en blanco. Natalia dice, otros, en cambio, arguyen la más simple razón del triunfo. Bien,
Acá también podría ir otra opción. Brenda, sin embargo, ¿sí? Muy bien. Otros, sin embargo, arguyen la más simple razón del triunfo. Fíjense acá que dice, ¿no es cierto?, que algunos creen, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el dólar. Y después ya en la otra oración, otros, sin embargo, ¿sí? Está como diciendo, bueno, estos creen esto, pero hay otros que creen otra cosa, ¿sí? Es por eso lo que yo le decía del tipo de conector. Sin embargo, está de alguna manera desestimando, ¿sí? O contradiciendo la idea anterior, ¿sí? En cambio, también podría ir, arguyen la más simple razón del triunfo, que las películas americanas son mejores. ¿Algún otro conector que les parezca? Karina, ¿se entiende acá por qué sí podría ir el sin embargo? Mire, profe, yo lo hubiera puesto, sin embargo, arriba y abajo le hubiera puesto otro conector, porque yo no repito conectores cuando escribo, tristemente porque no me dejan, si no me aplazan. Sí, es verdad, ahora sí. Y acá, profe, perdone, estaba pensando en esta oración, en esta siguiente. Ujú. Ahora bien podría ser, el que una película sea considerada buena o mala es algo desesperadamente subjetivo. ¿Podría ser ahora bien ahí? Sí, 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 sí. Podría ir ahora bien. El que una película sea considerada buena o mala es algo desesperadamente subjetivo. Bien. Bueno, entonces pasamos a esa oración. ¿Alguien más sugiere otro conector? Brenda dice, sin embargo, el que una película sea considerada buena o mala es algo desesperadamente subjetivo. Si ponemos ahí, sin embargo, ¿cómo quedaría? ¿Qué conector iría en el anterior? ¿Les parece si a medida que nosotros vamos haciendo, ustedes van copiando, entonces Sí. después leemos y vemos cómo quedan? ¿Sí? Acá también podría ir, sin embargo. Sin embargo, el que una película sea considerada buena o mala es algo desesperadamente subjetivo. No, ¿Sí? pero yo no lo puse porque lo habíamos puesto anteriormente, por Claro, eso, sí, claro, no, para no. por eso estaría bueno que vayan copiando en sus carpetas. Entonces, por ejemplo, Karina va a comenzar su oración, ¿no es cierto? Otros, sin embargo, arguyen la más simple razón del triunfo, que las películas americanas son mejores. Ahora bien, el que una película sea considerada, ¿sí? Y Brenda, en tu caso, ¿qué pondrías en otros arguyen? ¿Qué conector iría ahí? Para no repetir los conectores, ¿sí? Justamente para evitar la reiteración. Ahí, por ejemplo, otros, en cambio, arguyen la más simple razón del triunfo, que las películas americanas son mejores. Sin embargo, el que una película sea considerada buena o mala es algo desesperadamente subjetivo, ¿sí? Y después, sí, ya tenemos en un espacio, dice, cualquiera que sea el baremo que se aplique, es incontrovertible que bastantes películas europeas son estupendas y muchas películas americanas son pésimas. De modo que, dice Natalia, bien, el que
Sin embargo, el que una película sea considerada buena o mala es algo desesperadamente subjetivo. De modo que, cualquiera que sea el baremo que se aplique, es incontrovertible que bastantes películas europeas son estupendas y muchas películas americanas son pésimas. Bien, Janina dice por eso. ¿Alguien más? Karina, Sí, me parece bien lo que había dicho la compañera. Sí, bien. porque igualmente acá los conectores son pocos. Podríamos utilizar otros tantos, pero no vamos a exagerar. Sí, Claro, acá solo perfecto. Sí, pusimos una lista, digamos, como para, sí. pero por supuesto que existen otros que también podrían. Ujú. Sí, sí, sí. Bien. Lo que, y ahí tenemos, sí puede afirmarse, es que las películas americanas gustan por lo común más a la gente. ¿Por qué? Un fragmento adaptado del Cielo Protector, de Fernando Sabater. Acá, profe, lo que en cambio Ujú. sí puede afirmarse es que las películas americanas gustan por lo común más a la gente. Puede ser en cambio acá. A ver. Sí, Es muy interesante el juego de los conectores porque ahí como que te dejan pensando. Además claro. tiene que tener sentido. Por eso les digo yo que copien, Sí, ¿sí? sí, Justamente sí. porque para no repetir y entonces nosotros después, al tener todos los conectores, leer el texto y ver si realmente tiene o no sentido, ¿sí? A ver, ¿quién se anima a leer el texto completo ya con conectores? O que escriban en el chat, si, para no escribir todo el texto, escriben el orden de los conectores, ¿sí? Y yo voy leyendo. Son 6 conectores que hay que... El primer conector habían dicho los chicos, puesto que, porque abajo en la otra, en el otro párrafo pusimos sin embargo. Claro, Ahí no, pero podríamos decir, ¿cómo lo harías vos? ¿por qué sería así? Bueno, voy a leerlo un poquito. Sí, ¿Por qué el cine americano se ha impuesto de tal modo al europeo hasta el punto de amenazarlo de extinción? Algunos claman que a causa de la pura fuerza del dólar. Esa es la razón. Eso es lo que dicen algunos. Puesto que, había dicho así, había dicho mi compañera, no, puesto pero que ¿cómo es lo algo harías que no... vos? Yo le Rellenalo. había dicho, sin embargo, y después habíamos corrido ese conector hacia la otra oración. Ujú. Por eso, era creo que lo había dicho una de las chicas, le dijo, había puesto, justamente puesto que, ¿no? Sí, Yo le cambié porque cambiamos todo. Puesto que es algo que no ha pasado en literatura, ni en pintura, ni en música sinfónica, ni en gastronomía, ni en periodismo. Hasta ahí, la primera parte. bien. No sé quién más quiere continuar. Yo lo que les propongo es que leamos todo, ¿sí? Claro. Y Ah, una vez bueno, que tengamos la lectura completa, ¿sí? Vamos a ver si realmente encajan bien esos conectores o no, ¿sí? Así que, si te animás, Cari, sí, termino acá. Bueno, igual corríjanme, chicos, porque tampoco es que... claro, la idea es que todos Claro, participemos y que
Yo ¿Sí? le digo Cari porque es la que más se anima a hablar. Yo soy la más hincha, perdón. Aparte me agarra tos y todo. A ver, acá dice, los dólares compran casi todo, pero no aniquilan casi nada. Otros, sin embargo, arguyen la más simple razón del triunfo, que las películas americanas son mejores. Hasta ahí un Sí. punto. Ahora bien, decía yo, no sé si los chicos tienen otra opción, Ujú. el que una película sea considerada buena o mala es algo desesperadamente subjetivo. Cada uno tiene su propia opinión, a eso se refiere. Y acá no sé, no recuerdo qué habían dicho los chicos Pero vos, en ¿cuál la... a ver, ¿qué habíamos puesto acá? Para no repetir, cualquiera que sea. Eh, ¿En cambio puede ser? No, yo había dicho eso. En cambio ya está, sí. Y puede Sí, ser por eso, de modo... por eso. Por eso, sí, sería más sencillo con ese conector. Por Ujú, eso, cualquiera que sea el baremo, ahí está, gracias. por eso. Sí, Cualquiera que sea el baremo que se aplique, es incontrovertible que bastantes películas europeas son estupendas y muchas películas americanas son pésimas. Lo que, uy, lo que, y ahí, qué decimos ahí? y ¿Qué ahí que van a poníamos poner, ahí? Porque repetimos ya lo que pusimos, yo ya había pusimos, dicho, bueno, en cambio, lo que en cambio, no, suena bien en cambio, lo que en cambio sí puede, ay sí, puede ser, sí puede afirmarse es que las películas americanas gustan por lo común más a la gente. ¿Por qué? Y ahí queda la pregunta al aire. bien, Ah, de Fernanda Sagatercha. Uy, profe, bien. filósofo. Gracias. No, no pasa nada. Y gracias también a las chicas del chat, Natalia, Janina, Brenda. Ahora bien, sí, Janina sugiere que en esta última oración vaya ahora bien. Lo que, ahora bien, sí puede afirmarse es que las películas americanas gustan por lo común más a la gente. ¿Por qué? Bien. Entonces, esto, Yo creo que acá tiene que haber una explicación para terminar, porque hay muchas explosiones y muertes, porque tristemente las películas europeas no son tan así. O eh, quizás sí, no sé. sí, y también tiene que ver, yo creo, con el marketing y con el Claro, hecho sí, por supuesto, de todo los lo que es actores, publicidad. o sea, eh, No, son muy buenos, más que profe, nada en realidad. el prestigio que tiene, pero que yo creo que a través Depende del del director. marketing Sí, consiguieron, digamos, claro. porque hay, Las películas europeas son muy lindas también, pero tienen quizás, yo si tengo que ver alguna película europea, prefiero las que están basadas en novelas clásicas. Ay, claro, profe, perdone, yo soy no, no, muy, está bien, está bien. Sí, bueno, pero ahí queda esa pregunta sí, en el sí, sí, aire. sí. Bien, Bueno, continuemos con el segundo. Y acá sí, eh, les recomiendo que escriban y que lo podamos leer, ¿sí? Dice, punto ajá. 2. Mejoren la cohesión de este breve no texto. Expliquen el recurso cohesivo que utilizaste en cada caso. ¿Recuerdan los recursos cohesivos? La referencia, la elipsis. ¿Cuáles más? La sustitución y la conexión, ¿sí? Que justamente la conexión es a través de los conectores. La elipsis es eliminar, digamos, una palabra o una frase para evitar la reiteración. La sustitución, ¿sí? Es sustituir justamente una palabra por, ya sea por un sinónimo, por un pronombre, ¿sí? Para evitar también la reiteración. Y la referencia es la pronominalización, ¿sí?
¿Se acuerdan de esto? Profe, puede ser acá, tener animales en casa es muy agradable, pero también podría utilizarlo así, un conector. Sí, sí, porque Tenerlos, tenerlos tiene problemas, o trae problemas, tendría más sentido. Pero también eso trae problemas. Ahí yo le estoy cambiando todo. por eso, escriban, ¿sí? Porque es Sí, un texto cortito, entonces pueden escribirlo y después lo leen o lo pasan al chat. Y Natalia dice sustitución, bien, ese es un recurso, ¿sí? Que dijimos que la sustitución era por otra, por un sinónimo, ¿sí? ¿Por qué más? pronombres, No, pronominalización. claro, la pronominalización es, tiene que ver con la referencia. Entonces la sustitución Hablar a era las dos. hiperonimia, palabras generales y sinónimos, ¿sí? Están los Power por ahí para que repasen después en el campus. Y referencia era justamente la pronominalización, ¿sí? Bien, Natalia, sinonimia, hiperonimia, palabras generales. Bien, me van diciendo cuando... recuerden que no, estamos en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Es decir, que nadie le va a decir está mal eso o nadie los va a retar, ¿sí? Por eso la importancia de que participen para ver si van entendiendo o no. Eh, entiendo también que muchos están en sus trabajos y que no pueden. Y en esos casos traten igual de hacerlos en sus casas y después en la próxima clase o si lo mandan al mail, eh, nosotros los vemos o si tienen dudas, consultan en clases, ¿sí? Vamos a esperar unos 5 minutos para que resuelvan el punto 2. Pero lo subió, profe, así que no vemos nada. Mauro, perdón. Mm. Janina, Mauro, dice Janina si podés compartir el link del campus. Janina, vos tenés tu clave de acceso y tu usuario.
profe. Sí, hola Natalia. Con respecto a lo del link de hoy, yo solamente lo tuve por el mail. Quise Ujú. entrar por el campus, pero me sale el del campus del 16 de agosto. Sí, 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 sí. Hubo un problema técnico porque lo mismo pasó con la clase anterior. Vamos a ver si se puede solucionar, pero eh, por eso es importante que por ahí, si no lo ven en el campus, lo revisen en sus mails, ¿sí? Hola, profe, buen día. ¿Puedo leer el punto 2, como lo Sí, hice yo? buen día Brenda, sí, por favor. Dale. Tener animales en casa es muy agradable, pero también trae problemas. Tienes que sacarlos a pasear y llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren tener animales por varias razones. Algunas personas son alérgicas a ellos y otras no pueden cuidarlos. Bien, ¿qué recursos utilizaste? Está bien, sí, eh, pero también qué recursos, sí, utilizaste en cada caso, digamos. O sea, en cada oración, qué recursos. La segunda oración, ¿podés por favor leerla de nuevo? Eh, Brenda, ¿Tienes que sacarlos a pasear y llevarlos al veterinario, profe? sí. Ah, esa sería la tercera. No, perdón, la anterior, la segunda. También tener animales en casa tiene problemas. ¿Esa cómo la hiciste? Pero también trae problemas, la hice yo ahí. Bien, pero también trae problemas, dijiste, ¿sí? Bien. Entonces, le agregaste un pero, ¿sí? Y dijimos que los conectores, ¿qué tipo de recurso cohesivo es? Después, bueno, también se mantiene, ¿sí? Y en vez de tener, está trae, ¿no es cierto? Que en este caso, si bien no son sinónimos completos, ¿sí? Pero en este caso lo podríamos tomar porque eh, da la idea, ¿no es cierto?, de que un animal, digamos, tiene también sus complicaciones, ¿sí? Entonces se lo podría tomar como un sinónimo, entonces ahí va a ser una sustitución, ¿sí? Y después, fíjate que vos elidiste, ¿sí? O eliminaste, digamos, de la oración, animales en casa tiene, y quedó solamente problemas. Entonces, todo eso que eliminaste, ¿cómo se llama ese recurso, digamos, de eliminación? Es la elipsis, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Además de transformar el texto para que sea, ¿no es cierto?, un texto cohesivo, explicar cada uno de sus recursos. Bueno, le agregué pero ¿por qué le agregué pero? Porque es un recurso, ¿sí? ¿Y cuál es ese recurso? Conexión, ¿sí? Después, bueno, sustituí tener, tiene por trae, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, sinónimos, ¿sí? Elipsis, bueno, eliminé todo esto porque si lo dejo, ¿no es cierto?, va a ser reiterativo. En la oración anterior tenemos casa y tenemos animales también. Entonces lo que hice fue suprimir, eliminar de la oración. Y de todos modos, hasta ahí, ¿no es cierto?, nuestro enunciado, nuestra oración tiene sentido, mantiene ese sentido, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer con todo el texto. Y Profe,
Entonces, lo que usted quería era simplemente que lo vayamos reemplazando por elipsis, sinónimos, no Exactamente. necesariamente sacar la palabra del texto. Por ejemplo, animales puede ser mascota, casa puede ser hogar, algo así. Porque yo, perdone, la clase pasada yo me perdí, Ujú. estoy viendo acá, repasándola. Ah, ok, sí. Claro, la idea es mantener, digamos, el sentido y mantener también la idea principal del texto, ¿sí? Pero evitar reiteraciones, eh, que sea algo cohesivo y justamente, bueno, lo que hice recién, ¿no es cierto? Le agregué el conector porque es un recurso cohesivo, ¿sí? Tener animales en casa, bueno, todo eso saqué, es elipsis. Bien, ¿alguien más que quiera leer? El que recién nos leyó Brenda, eh, puede todavía, digamos, mejorarse, sí, un poquito más. Lo podés hacer, Brenda, y lo pasás si querés después, porque todavía te queda como algunas reiteraciones, pero no está mal lo que hiciste, ¿sí? Este es un trabajo que necesita varias revisiones, como la escritura, digamos. Nosotros cuando escribimos, nunca entregamos el primer borrador. Siempre volvemos al texto, vemos, le encontramos cositas, ¿sí? Lo mismo pasa con este ejercicio. Lo van a hacer una vez y después lo vuelven a leer. Bueno, acá se repite otra vez, quito, ¿sí? ¿Se entendió este punto? Entonces lo voy a dejar ahí para que lo hagan ustedes y si quieren lo vemos la clase que viene o me lo mandan al mail. Y si tienen dudas, lo vemos la clase que viene también. Sí, sí, Brenda. El video ya está, ¿no es cierto?, de la clase anterior, subida, así que lo pueden ver ahí. Y también ya están los PowerPoints. El trabajo también lo vamos a subir, ¿sí? Eh, para que puedan repasar. Sí, vamos al punto 3. Y el último punto dice, reemplacen las palabras en negrita por sinónimos o frases equivalentes. A Antoñito López le gustaban los juegos peligrosos, subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga vieja que servía para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del aljibe y, en definitiva, para cualquier cosa. Si los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos, todo un año de su vida de 7 años, Antoñito había esperado que le dieran la soga. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Y acá es un trabajo de sustitución por sinónimos, ¿sí? O frases equivalentes. A ¿Puedo Antoñito, decir algo? sí, Puedo decir acá, me gusta la idea de ponerle a Antoñito López, le divertía los juegos, le divertían los juegos peligrosos. sí, Subir por la sí. escalera, sí, de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de su hogar, Ujú. no Fíjense sé, acá por con el ponerle tema, algo. sí, con Sí, el tema de los verbos y los sinónimos. No siempre gustar y divertir van a tener la misma idea en un enunciado, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, me gusta la manzana y yo no puedo decir, me divertía la manzana, ¿sí? O me divierte la manzana. Lo puedo decir, pero es como un poco ilógico porque no, una manzana es una fruta inanimada, ¿sí? Entonces, en este caso sí, gustaba, divertían, tienen como la misma idea, ¿sí? Entonces, sí lo podemos utilizar como sinónimos. No siempre van a tener la misma idea, ¿sí? Eso va a ser siempre de acuerdo al contexto, ¿sí? claro, Bien, profe, sí, por eso me pareció sí. más divertido utilizarlo.
Bien. Después, Eh, Encender papeles en la chimenea. ¿Papeles se encienden en una chimenea? ¿No son leñas? no, Encender el fuego, encender. encender ¿Cómo papeles podría? sería como quemar papeles, o sea, Sí, ya la porque chimenea estoy ya pensando en está, esa idea. Claro. claro, es más como que el fuego ya está prendido y lo que hago es ir a quemar papeles, ¿sí? Pero entonces tendría que quemar, podría ser. Uy, porque estoy pensando en esa idea, como yo siempre pienso, cada palabra, perdone. No, no, está bien. No, esto igual es un fragmento de un cuentito, entonces por ahí recuerden que la literatura se toma ciertas libertades que otros textos no. ¿Quemar cartas en la chimenea? Bien, encender, en este caso solamente reemplazar lo que está en negrita, ¿sí? Perdón, tiene razón, profe, perdone. Por No. eso cartas no podría, no pierde el sentido. También fíjense que dice por sinónimos o frases equivalentes. ¿Qué le parece esta, profe? Encender recuerdos en la chimenea. Es muy poético, Es muy poético, es muy de la literatura. es muy mi estilo. Bien, ¿qué se les ocurre además? ¿Qué podemos reemplazar por papeles? Acá podría ir una frase también, en vez de un sinónimo, digamos. Como enumerar una cierta cantidad de cosas que estén hechas de papel, ¿sí? Encender revistas, apuntes, cuadernos, cartas en la chimenea. El libro de gramática, Di- quemarlo por Diarios ahí. viejos, dice Brenda, bien. El libro de gramática, dice Cari. Y si lo tienen digitalizado, No, profe, no podría, es el único sistema que tengo. bien, acá con papeles entonces podemos reemplazar por varias cosas, ¿sí? Diarios viejos, revistas, recuerdos, ¿sí? Ahí, en este caso, recuerdos nos da la idea, ¿no es cierto?, que pueden ser fotografías, pueden ser cartas, pueden ser recortes. Es Bien, increíble, profe, sí, encender papeles en la chimenea, o sea, me encanta esa frase porque me abre un montón de posibilidades y me deja pensando. Sí, es verdad, es la misma frase que te lleva a pensar, sí, me exactamente. están, Y en este caso, papeles puede tener sí, distintos reemplazos, digamos, ¿sí? Pero en este contexto, porque en otro mm, contexto, ya quizás jurídico, por ejemplo, y ah, no sé si vamos a poder reemplazar por recuerdos, ¿sí? no, por supuesto, ahí podemos poner, encender pruebas comprometedoras o Exactamente, algo así. exactamente. Bien, entonces se entendió el punto 2 y 3, queda tarea para la casa. Repasen, ¿sí? Lo de la clase anterior. Si tienen dudas, consultas en vivo la semana que viene o por mail, ¿sí? Este trabajo lo vamos a subir al campus y también eh, el fin de semana vamos a subir la resolución. De todos modos, esa resolución, por ejemplo, en la parte de rellenar los conectores, no va a ser la única que va a estar bien, digamos, porque vimos que pueden haber varias opciones para un mismo espacio, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá? Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Que tengan un muy buen término de semana y fin de semana.